la audiencia nacional. nacional. Bienvenidos al único programa donde la ley se explica y se disfruta. Así es, el único programa donde analizamos el derecho sin perder de vista los derechos. Y donde si al final del episodio no aprendiste nada, al menos escuchaste unas risas. Y buenas risas. ¿Cómo están, licenciados? Buenos días, madrugados. Sí, madrugamos. Madrugados el día de hoy. ¿Cómo están, licenciado? Muy madrugados. Licenciada Chantal, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien aquí. Desmañanada, pero bien, a gusto. Qué bueno. Licenciado Guillermo. Hoy no hubo una queja. No, hoy no se quejó. No se quejó. Qué bueno. Vamos bien. Licenciado Guillermo, ¿cómo estás? Bien, disfrutando del fin de semana. Terminamos los deberes y listos para empezar el lunes con toda la actitud. Eso es todo. Perfecto, me parece perfecto. ¿Tú, licenciado, cómo estás? Bien. Creo que se me hizo un poquito más temprano de lo habitual, no sé por qué. Sentía que me quedaba dormido y... Yo creo que en estas fechas se cambiaba el horario. Sí, ya estoy viejo. ¿Y cuál es tu problema? Uno se queda con viejas costumbres. Sí. Pero, pues bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos todos nuestros fervientes escuchas. Bienvenidos a este bonito programa. El día de hoy tenemos 4 temas serios, bastante serios. Vamos a tratar de hacerlo lo menos serios posible, a pesar de que a veces es un poquito imposible, es un poquito complicado. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más ligero posible. Y porque esta semana tenemos primero un tema que sacudió al mundo entero, literalmente al mundo entero, porque a pesar de que pasó en México, tuvo implicaciones internacionales. Sí. Hablamos del tiroteo que sucedió en Teotihuacán, una turista canadiense muerta, 13 heridos. Y pues el día que una pirámide se volvió una pesadilla. Hablamos del atacante Julio César Jasso Ramírez, de 27 años. Llegó pues como un turista más a esta zona arqueológica. Subió a la pirámide de la luna. Por ahí hubo una cámara 360 que captó casi todo el previo al ataque. Todo. Sí, desde que él sube. Sí, entonces pues saca un revólver 38 especial, y pues comenzó a disparar el muchacho. Correcto, 6 nacionalidades afectadas. Entre ellas fue estadounidenses, colombianos, canadienses, rusos, neerlandeses, brasileños. Un niño de 6 años herido de bala. Pero lo peor fue que el atacante, después de eso, de ser herido por la Guardia Nacional, se suicidó. Alegres. Que esto es serio. Soy Aarón Rivera, sigo siendo Aarón Rivera todavía, no ha habido funa. Perdón, pensé que ya había cambiado. No. Litigante de profesión y a veces defensor de las causas perdidas, y verán el día de hoy por qué digo de las causas perdidas. Y hoy también voy a analizar la responsabilidad del Estado mexicano en relación a la seguridad en Teotihuacán, los protocolos fallidos y sinceramente por qué esto se pudo haber evitado. Yo soy Guillermo Hernández, abogado recién egresado, todavía nuevo en esto de ir a darnos en la madre en juzgados. Hoy yo les voy a defender por qué las suegras no deberían tener derecho a visitar Polanco sin supervisión. También les voy a explicar por qué, pues, del perfil de este atacante. Les voy a explicar qué es el copycat. Pues fue un copycat de Columbine. Se planeó por 3 años. Pues la verdad les voy a plantear preguntas incómodas sobre salud mental y la importancia de la prevención. Hola, yo soy Chantal, abogada litigante, y el día de hoy, amantes de las suegras, porque ya vimos lo que puede pasar con esas señoras. Cuando ustedes piensen que sus suegras no los quieren, híjole, tengan cuidado, pónganse a escuchar atención. este programa. Y pues bueno, hoy voy a analizar el por qué la presidenta Claudia Sheinbaum descartó vínculos con el crimen organizado y dijo que fue un hecho aislado, claro, como los 13 heridos que hubo. Este sexenio va a ser el sexenio de los aislamientos, ¿no creen? Sí, puro caso aislado, Todos los casos son aislados. Sí, pero no, y como les comentaba, además de esto,
pues nuestros temas habituales. Vamos a tener increíble, pero pasó en México. Vamos a hablar del caso de María Adela. Para los que no sepan, es una arquitecta de Quintana Roo que viajó a la Ciudad de México por una oferta de trabajo, desapareció y fue encontrada. ¿Dónde creen, muchachos? Ay, no me sorprende. Pues nada más y nada menos que en el Instituto Nacional de Psiquiatría. En nuestra sección de culpables y sinvergüenzas vamos a hablar efectivamente lo que dice la licenciada de una suegra feminicida, de ¡Qué una horror! ex reina de belleza, donde pues todo quedó grabado. En nuestra sección del abogado del diablo vamos a hablar sobre una controversia también que se dio a nivel nacional en relación a la gobernadora Maru Campos. En Chihuahua. Vamos a ver si violó o no violó la seguridad nacional en el operativo donde hubo elementos de la CIA involucrados. Y en el resumen del día, una pirámide llena de turistas, un atacante con planeación de 3 años, una arquitecta encerrada sin motivos, una suegra que mató a su nuera con todo y que todo quedó grabado, y la CIA paseándose por Chihuahua como Pedro por su casa. Mi México, No, donde los patrimonios de la humanidad se vuelven zonas de guerra. Los psiquiátricos pues son casi una cárcel encubierta. Sí. Hay una que otra suegra terrorista. ¿Y los gringos? Pues los gringos hacen lo que quieren aquí. Bueno, ya vamos a entrar en ese tema y van a ver sí y no. Pero... Los Spring Breakers. Ya no dije por qué. Es que es otra cosa. Ya no dijeron nada, ¿verdad? Pero vamos con el primero. Vamos a empezar con el primer tema que se dio. De hecho fue el día martes. 20 de abril, El lunes. si no es más. Lunes. Sí, lunes 20 de abril. Lunes. No nos Sí, quites cierto, un día. perdóname. Pues en la zona arqueológica conocida como Teotihuacán, que es uno de los sitios más visitados de México, pues donde han estado artistas, han estado infinidad de personalidades, pues es turistas extranjeros o cualquier extranjero que viene a México, sinceramente es una parada obligatoria. Bueno, era, porque después de esto creo que va a cambiar la perspectiva. Pero ese 20 de abril amaneció normal, turistas de todo el mundo, guías explicando historia de las pirámides. Pues sí, hasta que un hombre pues decidió que tan normal no iba a ser. No iba a ser, correcto. Y este hombre fue Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero. Pues según las investigaciones llegó a Teotihuacán el día anterior, se hospedó en un hotel cercano y planeó todo. Exacto, y el lunes por la mañana tomó un Uber, llegó a la zona arqueológica como un turista más, llevaba su mochila, como dice el chavo Guillermo, hay una cámara 360 donde se ve exactamente cómo una vez que sube a la pirámide, pues él andaba con su mochila normal, pero pues nadie se esperaba que dentro trajera un revólver calibre 38 especial, 52 cartuchos útiles y un arma blanca. ¿Y la seguridad dónde andaba? ¿Estos arcos detectores de metal no hay? ¿No hay filtros de seguridad? Se supone. Pues sí, pero eso es lo que todo el mundo se pregunta. La seguridad en Teotihuacán estaba a cargo de la Guardia Nacional con 30 elementos, más una decena de puertas de acceso. Algo falló en ese momento. Pues sí, porque si no mal recuerdan ustedes, bueno, hemos ido a las pirámides. Hay muchísimos de la Guardia Nacional fuera. Pero se ve que cuando saca de la mochila la trae enredada como en un Pero trapo. pues aún así. Pero aún así, o sea, pesa. Con el simple hecho de que agarres la pinche mochila y la cargues tantito, un arma de ese tipo era un revólver. Los revólveres son muy pesados. Y 52 cartuchos. Y 52 cartuchos, o sea, ¿cómo puede ser posible? Si el revólver, por su naturaleza, es pesado. Imagínate el revólver y 52 cartuchos, ¿cómo nadie se pudo detectar esa situación? O sea, es increíble. Pues yo creo que lo planeó muy bien para que no. Al momento de sopesar. Como no que la hoy quiere sintiera. defender a la Guardia Nacional, la licenciada. Híjole. Ay, bueno, ya no voy a hablar. Pero bueno, en este caso, pues Jasso entra con su mochila, con todo lo que ya dijimos que traía, sube a la pirámide de la luna, que da al norte del complejo de pirámides, y una vez arriba, donde estaban todos los turistas, o sea, de hecho están los videos donde
pues se ve cómo carga el arma, saca, hace detonaciones al aire y pues empieza a amenazar a los turistas. Se ve un corredero y pues nada más se ve como esta persona portaba un cubrebocas caminando y empieza a gritar y sosteniendo el arma. Es lo que se ve en los videos. Sí, y según testigos, pues él mismo dijo que los turistas eran sus rehenes, que les ordenó tirarse al suelo, disparó varias veces al aire y pues después en contra de la gente. Correcto, una turista canadiense recibió un impacto de bala y pues desgraciadamente murió en ese lugar. Sí, 13 personas más resultaron heridas, entre ellas, por eso les decía que un impacto internacional. 6 eran estadounidenses, 3 colombianos, incluyendo un menor de 6 años, la canadiense fallecida, 2 brasileños y un ciudadano ruso, no mames. 7 de los heridos fueron por el arma de fuego. Pues el resto fueron por caídas y golpes contra las rocas de la pirámide al intentar descender corriendo. ¿Y los elementos de seguridad? Pues eso es lo que también a mí se me hace increíble. La primera llamada de auxilio fue a las 11:20 de la mañana. 7 minutos después, o sea, tardaron 7 minutos en llegar las fuerzas federales. O sea, te encuentras afuera de la zona arqueológica. De la zona. Ahí están. En la zona, porque yo el día que yo fui, que fue como por enero, si no mal recuerdo, entramos por el acceso que te da directamente a la pirámide de la luna. Corriendo, no te hace 7 minutos. No te hace 7 minutos. O sea, y es lo que tardan ellos en reaccionar. Llegan las fuerzas federales, en este caso que eran guardias nacionales. Jasso bueno, obviamente en este caso el agresor los ve, empieza a disparar en contra de ellos. Se alcanza a ver cómo los elementos también empiezan a repeler la agresión, porque inclusive, y con perdón de lo que voy a decir, de verdad, qué pinche adiestramiento tan chafa. ¿Cómo puede ser posible que supuestamente tienen adiestramiento y le estaban dando a la pirámide en vez de darle ese cabrón? Y no pueden decir que no, porque se veían los disparos cómo pegaba en la piedra y sacaba el polvo. El polvo, sí. O sea, sacaba el polvo. Y la única supuestamente herida que le dieron fue en una pierna. Y es donde Jasso se entra en pánico, agarra su arma y él solita se quita la vida. Habían pasado 25 minutos entre la primera llamada y la muerte del atacante. ¿Y el gobierno qué dice? Pues la presidenta dijo que esto es un hecho inédito en un sitio arqueológico del país, que no había precedentes y lo de siempre, ordenó una investigación. Exacto. Ay, no. Pero el secretario de seguridad, ¿cómo se llama? Chiquito bebé, papacito. Dijo que la actuación de los elementos pues impidió que continuara atacando y evitó pérdida de más vida. Pues sí. ¿Y el perfil del atacante? Pues es que aquí viene lo más turbio. El fiscal del Estado de México, lo malo de poner un pinche político, José Luis Cervantes Martínez, dijo que Jasso planeó el ataque durante 3 años. Es que vamos a lo mismo, lo peligroso de abrir la boca sin saber absolutamente nada. O sea, pinches puestos políticos, no puede ser posible. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque visitó Teotihuacán. Supuestamente las investigaciones, visitó Teotihuacán antes, se hospedó en hoteles cercanos y realizó labores de acercamiento a los lugares que iba a usar para cometer su acción violenta. En sus pertenencias se encontraron imágenes y manuscritos supuestamente relacionados con la masacre de el lejano 20 de abril de 1999 en Columbine, en Estados Unidos. ¿El mismo día? El mismo día, exactamente, 20 de abril. Jasso eligió esa fecha como un tipo homenaje y el fiscal lo describió como un perfil psicópata caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Y aquí es donde entra pues el término copycat, que pues es, pues sí, un término en inglés, por supuesto, que significa copión o imitador. ¿Y qué hay de la seguridad? ¿Va a cambiar algo? Ah, pues sí, como siempre, como en todos lados, ahogado el niño, se tapa el pozo. La presidenta ya ordenó reforzar vigilancia en todos los sitios turísticos del país. Se desplegaron 300 guardias nacionales y policías estatales en Teotihuacán. Y... ok, refuerzan eso, pero si no mal recuerdan, el año pasado, no sé si ustedes lo vieron, tenían o sea, lo malo de este pinche gobierno que recortes presupuestales. Hay zonas arqueológicas que de hecho inclusive tuvieron que cerrar precisamente porque no tenían seguridad. Sí.
O sea, prefirieron no pagar la seguridad. Y obviamente, como no hay seguridad, pues ¿qué pasó? Dijeron, ¿sabes qué? Pues no abrimos. No va. Teotihuacán era de los pocos que seguían trabajando con las pocas, pues con la poca seguridad que tenían. Pero, desgraciadamente, ahí están las consecuencias. Afortunadamente se mantiene en pie por la popularidad, como lo dijo hace rato, es una parada obligatoria. Ujú. Pero pues sabemos cómo es México, tiene muchísimos sitios arqueológicos y la mayoría no son tan conocidos. Ujú. Entonces, pues Teotihuacán se ha mantenido en pie por la afluencia. Sí. Pero que hay de todos estos lugares que sí dependen mucho de la inyección gubernamental para sobrevivir, pues fueron los primeros que cerraron. Sí, no, pero es bien fácil. El gobierno federal se lava las manos diciendo, es que está en el Estado de México, sí, pero toda zona arqueológica, hasta dice afuera, hay un letrero que dice propiedad del gobierno federal. ¿Cómo puede ser posible que tú como federación te quieras lavar las manos y echarle la bolita, en este caso, al gobierno estatal? No puedes. No pueden, pero lo hacen. Lo hacen, Exactamente, es lo peor. lo hacen y precisamente pues vamos a pasar a ese tema. Vamos a ese tópico. Responsabilidad. Vamos a ver derecho penal administrativo aplicado. A ver, ¿el Estado mexicano tiene responsabilidad realmente en lo que pasó en Teotihuacán? Pues vámonos sin rodeos, la respuesta corta es sí. Uh-huh. La respuesta larga sería, como siempre, un depende de lo que puedas probar. Sí. Pero, ¿qué tipo de responsabilidad? Pues empezamos por la responsabilidad patrimonial del Estado por falta de servicio. Lo que yo te decía, a final de cuentas, pues es patrimonio federal. Obviamente la ley, el Estado federal es el que se tiene que hacer cargo. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que el Estado debe indemnizar a las víctimas cuando sus servidores públicos incurren en falta de servicios, o sea, por una omisión o por una negligencia. ¿Y si hubo falta de servicios aquí? El secretario de Seguridad dijo que la Guardia Nacional actuó rápido. La primera llamada a las 11:20, llegaron a las 11:27 y a las 11:45 el atacante estaba muerto. Pero el atacante entró con una arma a la zona arqueológica. Exacto, ¿Cómo es posible sí, justo. que pase una arma por filtros de seguridad? Es que esa es la pregunta del millón. Estamos hablando, o sea, empezamos desde... Deja de que cómo pasó. Desgraciadamente en México es la pregunta de todos. ¿Cómo obtienes el arma? O sea, con perdón, ya sabemos que ahorita actualmente ya cualquier pendejo anda armado. Y sabemos Sí. que las armas en manos de pendejos son bien peligrosas. Son súper peligrosas y ahí están los pinches claros ejemplos. El artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que está prohibido portar armas de fuego. 1. Por ciudadanos comunes. 2. En lugares concurridos, salvo autorización expresa. ¿Qué autorización expresa? Pues siempre y cuando tengas una causa legítima el cual puedas portar un arma, un elemento de seguridad. Y pues vamos desde el principio. El guardia que te revisa la mochila en la entrada no es un policía. Nah. Es personal de seguridad privada. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de este pobre hombre? Uh-huh. Exacto. Y el Estado, a través del INAH y la Guardia Nacional, tienen la obligación de garantizar la seguridad en las zonas arqueológicas. El artículo número 1 de la Constitución establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben proteger los derechos humanos. Y aquí el derecho a la vida, o sea, a lo que es a la vida, a la integridad personal, pues fueron completamente vulnerados, y no nada más de nacionales, sino también de personas internacionales. Y ojo aquí que las víctimas o sus familias podrían demandar al Estado mexicano por la vía civil reclamando una indemnización. También podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en caso, y lamentablemente puede ser así, que el Estado no les responda. Uh-huh. Pero a ver, aquí tengo unas preguntas. ¿Y penalmente alguien puede ir a la cárcel? No, porque pues, no, es que es así, o sea, vamos a ser sinceros, Jasso, que fue el responsable directo, pues ese güey se suicidó. O sea, sabemos que la ley es bien específica cuando la extinción de la responsabilidad, una de las extinciones de la responsabilidad es que el probable responsable pues fallezca. Entonces, o sea, no hay a quien juzgar penalmente por estos hechos. Pero de que hay omisiones por parte de los funcionarios, las hay porque omitieron garantizar la seguridad y ellos sí podrían enfrentar procedimientos administrativos. Pero no se preocupen, abogados.
Sheinbaum ya ordenó abrir una carpeta. Gracias a Dios. No, bueno. Pues si se demuestra que hubo negligencia en los filtros de seguridad, pues ya van a tener un rostro a quien culpar. Pero moraleja, cuando el Estado falla en su deber de proteger, las víctimas tienen derecho a reclamar, pero nada devolverá a la turista canadiense a su país. ¿Cierto? Sí, silencio Cierto, incómodo, cierto. silencio Sí, incómodo. sí. Pero vamos a cambiar un poquito de tema. Híjole, ya no sé qué temas son más pinches. Ay, de verdad es un pinche tema más escabroso que el otro, pero vamos a nuestra bonita sección que fue inaugurada el programa pasado, que es increíble, pero pasó en México. Exacto, esta sección es para cosas que parecen sacadas de película de terror, pero son reales. Sí, no mames. Hoy vamos a hablar de María Adela Morales Correa, una arquitecta de 26 años, originaria de Chetumal, Quintana Roo. Salió de su casa el 27 de enero de 2026, ya que le habían ofrecido un trabajo en la Ciudad de México. La oferta llegó a través de una mujer llamada Georgina N. Y no tienen más datos. Exacto, una oferta laboral, una supuesta oportunidad de crecimiento, una joven que se muda a la capital para buscar un mejor futuro. ¿Y qué pasó? Por lo que parecía una oportunidad, se convirtió literalmente en una pinche pesadilla, no, de verdad. Porque durante semana la comunicación con su familia fue cada vez más extraña. La mamá le mandaba mensajes, cada vez respondía más tarde, evadía preguntas, le pedían la ubicación de dónde se encontraba y pues realmente nunca proporcionó una ubicación concreta. Su madre Cristina le pedía saber en dónde estaba. La respuesta era siempre la misma: al rato te la mando. Ese momento nunca llegó. Y el 8 de abril, todo se quebró. Sí, todo se fue a la chingada. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, María Adela tuvo su última conexión. Después de ese mensaje, un silencio total. Pero antes de la desaparición, insistió de forma inusual en que pues, le compartieran un número de cuenta para hacer un depósito. Solamente la familia desesperada pues, le mandó los datos. Exacto, su madre descubrió algo aún más inquietante. La información del dispositivo de su hija había sido eliminada. El rastro no solo se perdió, fue borrado. El 11 de abril, tras contactar a conocidos de su hija, Cristina recibió una noticia que terminó de desmoronar todo. María Adela había sido internada en un hospital psiquiátrico. Para ser exactos, el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Nadie explica, pues realmente nadie explica cómo llegó ahí, nadie explica quién le ingresó, nadie explica bajo qué condiciones ingresó. La madre, Cristina, viajó a la Ciudad de México, fue a la Fiscalía de Investigación de Personas Desaparecidas a denunciar. ¿Saben qué le dijeron? Pues una pendejada. Una de tantas. Una de tantas, Una de exactamente. tantas. Textualmente, no hay delito que perseguir porque su hija pues ya es mayor de edad. O sea, y neta, o sea, una arquitecta, 26 años, puede desaparecer, ser internada en un psiquiátrico sin su consentimiento. ¿Y la fiscalía qué te dice? Ahí muere, Ahí muere. ahí muere, chavos. Pues lo de siempre. Pero pues la madre no se rindió, sacó un amparo. Con la orden judicial logró entrar al psiquiátrico y pues ¿qué encontró? Efectivamente a su hija, pero pues visiblemente alterada, temblorosa, llorando. Apenas si pudo hablar con ella. Ella dice que lo único que le alcanzó a decir fue: no te puedo decir, me pasaron cosas. Después se levantó y se fue. Y lo más turbio, en el hospital, la representante legal de María Adela no es su familia. ¿Recuerdan el nombre que les dije de la persona que le ofreció el trabajo, una tal Georgina? Uh-huh. Pues resulta que ella es la misma que la ingresó. Pues que, exactamente, o sea, se me hace, con perdón de la palabra, una pinche estupidez que ese hospital haya realizado ese trámite. Cuando para ingresarte a cualquier hospital, o sea, aquí estamos hablando que es un psiquiátrico, pero en cualquier hospital, ¿qué te preguntan? Tráeme a un familiar directo. Directo. Y te piden hasta... Y te piden credencial de lector y que seas familiar directo. Uh-huh. Y si no es familiar directo, ok, dame un teléfono para yo comunicarme con un familiar directo. Uh-huh. ¿Cómo puede ser posible que esta mujer sea la que haya quedado como su
representante en el hospital. Entonces la persona que la contacta es quien hoy autoriza, paga y tiene acceso a su expediente. O sea, la familia quedó totalmente desplazada. Ah, pero hay más, porque la mamá de Edith, no, de María Adela, perdónenme. La mamá de María Adela comenta que al momento de presentarse al Ministerio Público, asignado de nombre Omar, pues le dijo que, bueno, ella se percata que no solo habían filtrado información a los posibles involucrados, sino que además este servidor público, de verdad, ¿qué pedo? Que le advirtió que de seguir investigando podría serle contraproducente. Ay, cabrón. Qué miedo. ¿Y la producción no consiguió el nombre de Omar, este funcionario? No, nada más sabemos que es un tal Omar. Pero va a haber una amenaza de la fiscalía Del Ministerio Público. a una madre que está buscando a su hija. Uh-huh. Y esto no es un caso aislado. ¿Le suena familiar? Sí. Apenas hace unas semanas hablamos del caso de Edith Guadalupe, la joven que salió a una entrevista de trabajo y apareció muerta. Pues Sí. tan similar el caso que acá el abogado cambió nombres. Sí, no, es que de hecho por eso se me vino el nombre a la Sí, claro. cabeza. Por un Porque, o sea, momento pareciera que estamos hablando del mismo hablando pinche de tema. lo mismo. Una mujer joven, entrevista de trabajo, porque los dos, a pesar de que supuestamente María Adela tenía una propuesta, pues también venía a buscar esa parte del trabajo. Ambas desaparecen. Desgraciadamente, pues bueno, ya no sé qué es peor. Una aparece muerta y la otra en un hospital psiquiátrico. ¿Bajo qué condiciones? No sabemos. O sea, no sabemos. Pero de verdad que el caso, pues, ¿cómo te diré? Sabemos que también este tipo de casos no es nuevo, porque se parece a otras mujeres que también han sido internadas en psiquiátricos sin motivos, y de hecho hay antecedentes. Lamentablemente sí. En la historia reciente de México han ocurrido casos de internamientos psiquiátricos, pues podríamos llamarle ilegales. Uh-huh. Personas que fueron encerradas por sus familias para quedarse con una herencia, por ejemplo. Una casa. Sí. Uh-huh. También casos de parejas que encerraron a su expareja por venganza. Sí. Pues las instituciones encerraron a personas solo para cobrar ese internamiento. Sí. Pero pues en el caso de María Adela, 3 coincidencias son demasiado sospechosas. En efecto, la primera, la mujer Georgina N. aparece como representante legal de María Adela dentro del hospital. De verdad, sigo impactado en esa situación. ¿Cómo puede ser posible que se puedan brincar protocolos en esta situación? ¿Por qué? Porque la tal Georgina es quien autoriza, es quien paga, es quien tiene acceso al expediente. Y la familia, pues no, pues, como dijimos hace rato, se tuvo que solicitar un amparo para poder ver a su familia, no manches. Se parece mucho al caso de lo que pasó. O sea, de hecho, de estas instituciones nuevas, o los que están dirigiendo estas instituciones nuevas, de verdad, ¿qué les está pasando? El asunto del chavito que tenemos con el problema del Banco Bienestar. Ah, también. O sea, tuvimos que, siendo su propia madre, otro cabrón se vino a querer pasar. Se hizo. Se Bueno, hizo. se hizo Sí, pasar. Y no quito del renglón que alguien de adentro del Instituto de Banco Bienestar esté involucrado. Porque siendo casi de la misma edad que el niño, lo ponen como tutor. Y ahora resulta que la mamá tuvimos que promover un juicio para recuperar la guardia y custodia de su propio hijo. A un cabrón que dices, no mames. Y lo peor es de que no fue ni su papá quien lo hizo, fue otra persona externa a todo esto. Presentando documentación que al kilómetro se veía que estaba manipulada. Era falsa. O sea, ¿qué está pasando con estas pinches instituciones? Es que de creo verdad? que lamentablemente con tal de obtener una ganancia, están quitando la importancia a filtros que siempre han existido. Sí. Sí, pero somos diferentes. Pero bueno, sigamos. El día en que María Adela fue internada, otras 2 mujeres también ingresaron bajo el nombre de la misma persona. La coincidencia abrió una línea aún más grave, la posibilidad de que se trate de algo más que solo, insisto, casos aislados. Trata de personas.
Pero ya estás hablando que es ya algo grande para estar haciendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Pero pues bueno, la tercera. La Fiscalía Capitalina ha sido omisa. No hay claridad sobre su estado de salud, no hay certeza sobre su ingreso, no hay garantías de que sus derechos estén siendo respetados. La madre lo resumió perfectamente. O sea, cuando ella declara, dice: soy de bajos recursos, vine por mis propios medios. O sea, ni siquiera el gobierno local le pagó el viaje, ella sola con sus ahorros, buscando a su hija. Es lo único que ella quería. Y ya dejémonos de casos aislados. Realmente el caso de María Adela lamentablemente es un patrón y lo más grave se sigue repitiendo. Correcto, pero moraleja, si alguien te ofrece trabajo en otra ciudad, investiga. Si esa persona se llama Georgina, corre. Y si terminas en un psiquiátrico sin motivo, a los familiares no paren de pelear por las injusticias hacia su familiar. Están buenas las moralejas del día de hoy, la No, verdad. es que no mamen, o sea, de verdad que son situaciones que parecen increíbles, Sí, que definitivamente. de verdad parecen de película. O sea, genuinamente al principio de esta Sí. sección me sentí como en la semana pasada, ¿Cómo? Sí. repitiendo la misma historia. Es que se dan cuenta de como que cada semana se está repitiendo lo mismo. O sea, con diferentes personas, diferentes personas, lugares, pero si se dan cuenta es lo Pero mismo. Sí, o sea, O sí, sea, ya es que es lo estamos mismo. llegando a... ¿A qué estamos llegando? Esa es la pregunta, no es de Sí. que estamos llegando, no. La pregunta es: ¿a qué estamos llegando? A tener miedo y no salir. No, pero es que no podemos vivir con miedo. No Pues podemos vivir con podemos miedo vivir, pero porque pues a final de cuentas la responsabilidad, nosotros como padres, como núcleo familiar que tenemos que ayudar esa parte en nuestro entorno, pues efectivamente es responsabilidad de nosotros, dentro de lo posible. Pero ¿quién es el responsable de garantizar ese tipo de seguridades? el Estado. Pues sí, pero el Estado no está dando y el soluciones. puto Estado está más preocupado. ¿Por qué? Por ganarse al INE. Se llama política. Y por su mundial que se viene. Pendejos. Pero vamos a pasar vamos a cambiar de sección, vamos a cambiar de tema. Otro tema que también no mamen. No. Así que, culpable Y sin vergüenza. Pues esta sección de verdad que no deja de sorprenderme. De verdad, al grado, bueno, qué grado de estupidez y deshumanización de la gente. No, pura violencia el día de hoy, de verdad, por más que... Es que no hay otra cosa más que en México, No, pura no. violencia. Sí, hoy vamos a ver el caso de la suegra feminicida. El feminicidio de Carolina Flores Gómez. Sí, Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza, pues de 27 años de edad, originaria de Ensenada, Baja California. Correcto, fue asesinada el 15 de abril de este año dentro de su departamento en la colonia Polanco, Ciudad de México. ¿Y quién la mató? Su suegra, A la madre. Erika María N., una señora que viajó desde Ensenada hasta la Ciudad de México con un solo propósito: acabar con la vida de su nuera. Sí, ¿Cómo lo sabemos? pues porque quedó todo grabado. O sea, viajas tantos kilómetros, aunque sea en avión. Y así como llegas, o sea, dices: no mames, no. Y es que había una cámara de monitoreo para bebés que estaba instalada dentro del mismo departamento. Porque pues, muchos ya lo vimos. Y realmente esa cámara pues grabó todo. O sea, todo vio la conversación previa, la salida de escena de esta mujer que se mete a un cuarto. Erika se va atrás de ella, se escuchan los disparos, y posterior, cuando llega el hijo, pues las confesiones. Sí, el video muestra a la suegra siguiendo a Carolina pues hacia otra habitación, y luego se alcanzan a escuchar por lo menos 6 detonaciones. 6 balazos, pero los forenses encontraron 2 impactos en el cuerpo de Carolina, 6 en la cabeza y 6 en el tórax. O sea, la señora no disparó una vez y no disparó al azar. Le disparó 12 y a sangre fría. Después de los disparos, el esposo de Carolina, Alejandro, que obviamente es hijo de la asesina, entró a la escena con su bebé de 8 meses en brazos. ¿Y qué hizo? Pues solamente le preguntó: ¿qué hiciste, mamá? La señora, pues sí, con esa frialdad le dijo: nada, me hizo enojar. No mames. ¿Me hizo enojar? ¿Mató a su nuera de 12 balazos porque se enojó?
O sea, ¿ustedes piensan que sus suegras son malas? Yo no tengo suegra. Yo no tengo suegra. Ah, ok. ¿Tú tienes suegra? Sí. ¿Por qué lo Porque no es lo que te iba a decir. ¿Y por qué la duda? No, es mi suegra, súper buena onda. Jamás haría Jamás, eso. sí. Pero como que sí lo dudó. Aguas. Pero una vez que Y si la suegra del Ig nos está escuchando, dice que la quiere mucho. soy inocente, yo no maté a nadie. Pero bueno, regresamos. Pues cuando esta señora le dice eso, Alejandro pues solamente le dijo, es que es mi familia. Y la señora, de verdad, de todas las respuestas posibles que pudo haber dado, para mí fue la respuesta más pendeja que pudo haber dicho. Tu familia es mía, tú eres mío y ella te robó. Qué miedo. Ay, eso fue un diálogo de novela mexicana, ¿no? No mames, ni la... Yo creo que se sintió en la... ¿Te acuerdas de la telenovela de La Usurpadora? Ah, oh, sí. Algo así. Oh, O se sintió Catalina Krill. Nada más le faltó el pinche parche en el ojo. Yo creo que más fue Catalina Krill porque no. El pinche grado de maldad, no mames. voy a hacer como que les entendí. Ah, perdón. Pícate la cola. Pero bueno, la señora pues genuinamente creía que su hijo era su propiedad. Que ¿Sí? la nuera se lo había robado y ella fue a recuperar lo suyo. Sí. ¿Y qué pasó después? Pues con toda tranquilidad, la señora tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue. No la detuvieron. Su hijo pues la dejó escapar, perdón. ¿Y él qué hizo? Pues no denunció el crimen hasta el 24 horas después. Y otro que ahora entiendo por qué el argumento de la mamá fue muy pendejo, porque el hijo hizo un argumento igual de pendejo. Que quería cuidar al bebé de 8 meses porque sabía que si lo detenían, el niño iría a una casa hogar. Vaya. No, pero es que, o sea, dejó que su madre asesina, se escapara para poder cuidar de su hijo. ¿Esa era su versión? Y la madre de Carolina, Reina Gómez Molina, como todas las madres hubieran reaccionado, dijo en entrevista: me dijeron que estaba muerta, empecé a gritar y a lo lejos se escuchaba una voz de mujer. Dime que la que está hablando es mi hija, le decía. Me dijo, no señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó. ¡Uy! La Fiscalía de la Ciudad de México. ¡Qué pinche terror! Ya sé. No, qué horrible. Pero pues la Fiscalía de la Ciudad ya emitió una orden de aprehensión en contra de Erika María N. por feminicidio. ¿Y dónde está la señora? Pues prófuga, le digo que agarró sus maletas, se fue después del crimen. Nadie sabe dónde está, pero pues ya la están buscando. El periodista Carlos Jiménez reveló que la señora había planeado su visita a la Ciudad de México. No fue una casualidad, no fue un caso aislado, no fue nada de lo que nos puedan decir. Fue para matar a Carolina. Un ataque directo. Y la familia de Carolina, ¿qué es lo que pide? Pues justicia. La madre dijo, si la señora me está escuchando, por favor, entréguese. Culpable, la suegra Erika María N. por planear y ejecutar un feminicidio a sangre fría. Y sin vergüenza, el esposo Alejandro, por dejar escapar a una asesina y no denunciar hasta después de 24 horas. Y también sin vergüenza, la fiscalía, que sigue sin dar con el paradero de la homicida. Culpable y sin vergüenza. No más. ¡Qué horror! Ay, no, deja tomo aire. Pero no sé si escucharon ustedes también la conversación, bueno, lo que dijo el marido de la ex Miss Universo, que también se había detenido y que todavía puso al bebé a que se amamantara de la difunta. Ay, ¿en serio? Sí, Chingazo, yo no lo vi. sí, yo estaba viendo un reportaje y sí, de hecho muchos pediatras dijeron que eso estaba pues súper mal y ahorita el niño va a tener que estar en tratamientos. Observación médica, ajá, claro. porque lo puso, o sea, en esas 24 horas, aparte de que él no había denunciado, puso al bebé En riesgo total. a amamantarse todavía de la difunta. Pues de hecho ese güey debería de estar detenido. Sí, o sea, ese güey porque- debería estar detenido. ¿Por qué? Porque existe el delito de encubrimiento. Encubrimiento. Pues sí, porque dejó, Y él está cometiendo él lo dijo, el delito, que claro. dejó que su mamá se fuera, o sea, permitió que la mamá tuviera ese lapso de tiempo para irse, en lo que él pensaba, y todavía dejó una grabación
de toda la rutina que hacía la Miss Universo para cuidar a su bebé, para que quien se quedara con su hijo siguiera ese protocolo que la mamá tenía. O sea, tan es consciente que Ajá. que es culpable de encubrimiento, que él mismo dijo que por si lo detenían quería dejar las cosas listas. Pero pinche autoridad, por si te detienen, ya debería de estar detenido. Definitivamente. O sea, ya debería de estar detenido. O sea, sí, es que es algo hasta que a mí en lo personal me hace pensar que él estaba consciente de que su mamá iba a hacer algo. Sí. O sea, al grado de dejarla ir, al grado de dejar un audio y un video de cómo la Miss Universo cuidaba y todo lo que hacía día a día con su bebé, a mí me hace pensar que este tipo en una de esas ya está estaba detrás de todo esto. En una de esas sí ya estaba consciente de todo lo que iba a pasar. Pero también yo siento aquí también la importancia de la salud mental, ¿no? O sea, y son siempre. síndromes psicológicamente, a pesar de que yo sé que la psicología son los papás, que no, o sea, para mí, cada quien su punto de vista. Pero, pues el síndrome de Edipo y de Electra. Sí. Hijos que se enamoran de las mamás, hijas que se enamoran de los papás. Y viceversa. Mamás que se enamoran de los hijos. Aguas. Sí. Aguas, o sea, chéquense. Pero bueno, vamos a cambiar, muchachos, porque esto está muy tenso. Sí, vamos vamos a cambiar un poquito de aire. Exacto. De aire, pero no de controversia. Exacto. Sí, Seguimos en lo mismo, pero bueno. Con las mismas controversias. Empezamos, llegamos a nuestra nueva sección más controversial. El abogado del diablo. Se le fue el aire. Hoy, pues ya le tocaba a Lick. Hoy quien se va a poner la camiseta del abogado del diablo es usted. Exacto. ¿Quién usted? Aarón. Aarón, vas a defender la siguiente postura. Chale. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no violó la soberanía nacional al permitir la participación de la gente de la CIA en el operativo. La ley es ambigua y ella actuó de buena fe dentro de los marcos de colaboración internacional. Uh-huh. Ay, ya entré en conflicto. ¿Por qué? Quiero que esta tercera sección del abogado del diablo tenga 2 abogados del diablo. No. Pero bueno, está bien. Pues sí, hoy le va a tocar defender a Maru Campos después de todo lo que se armó. Bueno, ok, ya viendo la premisa, yo no voy a defender a nadie. Voy a exponer un argumento jurídico. Me la van a Pérez Prado. No, bueno. Así que prepárense para perder, muchachos, échenle. Ok, contexto. El 19 de abril del 2026, en un operativo para desmantelar laboratorios de droga en la Sierra de Chihuahua, murieron 2 agentes estadounidenses en un accidente automovilístico, perdónenme. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que no sabía nada, que los agentes estaban ahí sin permiso de la Federación y responsabilizó al gobierno de Chihuahua. Pero la gobernadora, Maru Campos, dijo que los agentes no participaron en este operativo, que solo estaban entrenando a policías chihuahuenses en manejo de drones y que se sumaron al convoy de regreso por seguridad. Ahí está. Relájate, todavía no terminamos. Ok. El Washington porque Post, con lo que dice una gobernadora es 100% verídico, claro. Real, no fake. Algo así. No, pero si ya ganó, tiene toda la razón. Continúen, échenle. Ok, continuamos. El Washington Post reveló que los agentes de la CIA que participaron en el desmantelamiento del narcolaboratorio en Chihuahua sumarían 4. Bueno, aquí ya estamos hablando que ya la versión cambió. Sabemos que cuando la versión cambia es porque algo está ocultando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Pero mi argumento no es sobre lo que pasó, sino sobre lo que la ley te permite. ¿Vale? Ok. Ahora, pues el argumento jurídico. Artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional nos establece que los agentes extranjeros solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información y que no podrán ejercer las facultades reservadas para autoridades mexicanas. O sea, no pueden hacer operativos.
Ok, pero el mismo artículo dice que deben actuar en términos de la acreditación que se hubiese expedido a su favor. Si el gobierno de Chihuahua les expidió una acreditación, ¿no estarían actuando dentro del marco de la ley? Pero el gobierno de Chihuahua no tiene esa facultad para expedir acreditación internacional. O sea, es una facultad exclusiva de la Federación, según el artículo 89 constitucional. Pero es que la ley es muy ambigua, porque ahí en la ley no te especifica claramente qué tipo de acreditación se requiere ni quién la puede expedir. Hay un vacío legal que el gobierno de Chihuahua, pues a final de cuentas, como todas las leyes, pues las pudo interpretar a su favor, como todos los abogados. Ok, pero a ver, los artículos 127 y 128 del Código Penal Federal, que tipifica el espionaje como delito, ¿eso no aplica? No, y te voy a decir por qué, porque el espionaje requiere que haya una intención de guiar a una posible invasión del territorio nacional o alterar la paz interior. Aquí no hubo ninguna de las dos, ¿vale? Estaban desmantelando un laboratorio de drogas, pues no estaban planeando una invasión. Pero a lo mejor sí alteraron la paz, todo el desastre que se hizo. Además, recalco, no tenían permiso, actuaron fuera del marco legal. La presidenta Sheinbaum dijo que la defensa nacional no sabía que había extranjeros dentro del operativo. La responsable de emitir este tipo de colaboraciones. Pero regresamos que es ambiguo, o sea, no te especifica. Y eso, ok, es culpa de la gobernadora, más no de los agentes. Los agentes asumieron que estaban actuando legalmente, o sea, ¿qué dijeron? Pues el gobierno de Chihuahua me está autorizando, pues tengo una autorización. Pero los artículos 123 y 128 que hablan de traición a la patria, ¿no aplican? No, a ver, traición a la patria, perdón, a ver, por aceptar ayuda de agentes extranjeros para combatir el narcotráfico. Hablamos de traición a la patria cuando hablas sobre someter a una nación a un gobierno extranjero. Regreso, el espionaje es facilitar la invasión al territorio, solicitar intervención extranjera, ayudar a grupos armados dirigidos por extranjeros, situación que no ocurrió. Ninguna de esas que acabo de mencionar, ninguna ocurrió. Entonces estamos hablando pues que realmente tu argumento no es jurídico, es político. Además, quieren abrir una investigación cuando tenemos casos que realmente sucedieron. Tenemos el caso de Rocha Moya, que con todo y testigos protegidos lo señalaron como contacto directo del Mayo Zambada, Marina del Pilar y su esposo, los de Baja California, que Estados Unidos les quitaron las visas por posibles nexos con el narco. Pero ahí no decimos nada, ¿verdad? ¿Por qué no los han investigado? Pues porque a final de cuentas ellos son del mismo partido que está en el poder, entonces el argumento sigue siendo político. También tuvieron que ser investigados, pero no fue así. Pero en este caso, el escándalo por esta situación de Chihuahua, pues desgraciadamente, ¿por qué? Porque esta persona no pertenece al gobierno en turno. Es gobierno del que le llaman oposición. La oposición. Exacto. Entonces, sí, pues ya tírela. Su postura es que Maru Campos no violó la ley. Es que Maru Campos, no como tal Maru Campos, sino a final de cuentas la ley es muy ambigua. El gobierno federal debería aclarar en lugar de señalar con el dedo, ¿vale? En mi postura, sí hay un vacío legal que no permite este tipo de colaboraciones. Pues a final de cuentas no es culpa de ella, es culpa del Congreso. ¿Quiénes son los que emiten ese tipo de leyes? ¿No? Y al final de cuentas, pues no fue de la gobernadora. Bueno, vamos a lo concreto. ¿Qué consecuencias legales puede enfrentar la gobernadora? Ok, bueno, la Ley de Seguridad Nacional establece que los servidores públicos que permitan la participación ilegal de agentes extranjeros pueden ser sancionados con destitución y también con la inhabilitación. Pues mire la primera estrategia del abogado del diablo. Irnos de lo penal a lo administrativo. Correcto. Pues sí, porque también podría haber responsabilidad. Bueno, es que también podría haber responsabilidad penal por violación a la Constitución, pero pues como todo, pues es difícil de probar. La sanción más probable, como lo acabo de decir, pues es política. O sea, y es que regreso a lo mismo. Este asunto es político, ¿qué otra circunstancia? Y aguas, les voy a comentar algo. No voy a justificar a nadie, pero tuvo los pantalones de hacer algo por su estado. Algo que ya vimos
O sea, en los temas que hemos estado hablando ya vimos que el Estado ha fallado. Ha fallado, ¿por qué? Recuerdo hace un par de años, antes aquí en el Estado de México, para ser exactos, en el sur de la entidad, hacían muchos operativos para desmantelar este tipo de narcolaboratorios. Nos estamos hablando de hace como 8 o 10 años. ¿Qué era lo que pasaba? Tenemos esa mala anécdota, bueno, amigos, compañeros. Estaba uno, desmantelan un narcolaboratorio. Se retiran, porque anteriormente mandaban policías de investigación, elementos del ejército, policías estatales, y siempre iban acompañados de un elemento del Ministerio Público. Desmantelan este narcolaboratorio, se retira, cambian de Ministerio Público, mandan al que seguía en la lista, como por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo sabían dónde iban a estar? Ese convoy, cuando hacen el cambio de ministerios públicos, cuando les desmantelan, los emboscan. Y de hecho al Ministerio Público le dan un disparo. Se salvó, no falleció. De hecho por ahí anda ya jubilado, saludos. Pero aquí mi punto es, ¿por qué a veces el gobierno ya no confía en las mismas instituciones locales o estatales? Por la fuga de información. O sea, y cuando tu estado requiere ayuda y el mismo estado federal, que se supone que es el que te debería de dar la ayuda, no te la da, ¿qué haces? Tú te debes a tus gobernados. Les tienes que garantizar la seguridad a tus gobernados. Y si esa fue la manera de ella de ver que el gobierno federal no estaba actuando, pues tuvo que buscar la manera de brindar esa seguridad. Regresamos a lo mismo que decíamos hace rato. ¿Quién es el que tiene que darte la seguridad? El propio Estado. Y no estoy justificando a nadie, pero simplemente, para mi punto de vista, yo digo que ella hizo lo correcto hasta cierto punto, pues entendiendo el tipo de responsabilidad que iba a recaer en ella en ese tipo de situaciones. Pero si fue a favor de sus gobernados, yo digo que fue lo correcto. Ok, entiendo tu punto, pero el Senado ya la citó a la gobernadora y al fiscal. Ah, sí, chido tu pedo. Jauregui, pues sí, para que explique su versión. Yo creo fielmente que después de ese hermoso argumento que acaba de dar, cualquier juez del fuero local o fuero federal le diría píquese la cola. Así como me dijeron ahorita. Ok, sí, pero bueno. Pues esta cita, según fuentes, va a ser en los próximos días. Y la verdad, sí va a estar interesante lo que va a pasar. Exacto. ¿Y los 2 agentes muertos? ¿Eso tiene implicaciones diplomáticas? Obviamente. Pues de sí. por sí no tenemos muy buena relación últimamente con Estados Unidos. Estás hablando que son 2 agentes de la CIA muertos en territorio mexicano. El gobierno de Estados Unidos obviamente ya está exigiendo respuestas. El gobierno mexicano va a tener que darlas. ¿Cómo las va a dar? No sé. Pues quién sabe, porque el tema sí está delicado. Como ya mencionan, esta relación México-Estados Unidos, pues ya no es la mejor. Ya no estamos en esa etapa de celebrar tratados a diestra y siniestra con ellos. Donde Peña Nieto saludaba con las 2 manos a Obama y al de Canadá. Y luego se iban a platicar sin él. Infrastructure. Qué bonitos tiempos. Pues esta relación pues ya no es como en aquellos tiempos. Trump y la Casa Blanca pues le han estado perdiendo mucha paciencia a Sheinbaum. Mucha nada. Ya no le tienen paciencia a Claudia. Pero pues el veredicto lo tiene el público. ¿Ustedes qué opinan? Maru Campos violó la Constitución. La ley es ambigua. Ella actuó de buena fe. Buscó lo mejor para sus gobernados. Yo estoy bien. Estoy mal. Sí, ustedes opinen por qué el licenciado hoy perdió. Pero bueno, antes de que voten, recuerden, la postura del licenciado Aarón es solo un ejercicio académico. No está defendiendo la impunidad, solo expone su argumento. Sí, no. Antes de que voten, recuerden que, pues sí, esta vez sí tocó un tema medio
Pues un poco más controversial de lo habitual, más defendible, la verdad. Es que sí, o sea, ok, dicen, es que violó la Constitución, o sea, es que regresa a lo mismo. Sí, pero, o sea, ya fuera quitándonos la camiseta del abogado del diablo y de los defensores del santo, creo que sí tuvo los pantalones de hacer algo que ningún otro gobernador a estas alturas del partido se está atreviendo a hacer. Con las implicaciones que haya, pero cuando no confías en tus propios elementos, tienes que recurrir. A buscar, claro. Y digo, el vecino extranjero es el primero que levanta la mano. ¿Quieres que te ayude militarmente, estratégicamente o como tú quieras? Y yo entiendo esa llamada desesperada de quiero velar por mi estado, quiero velar por la seguridad, quiero que al menos, pues a lo mejor le entró esta idea de hacer la diferencia y tomó las herramientas que tenía al alcance. No, y aparte, o sea, se quejan de un intervencionalismo, que porque ya pinches políticos de izquierda salieron con esa pendejada. Y dicen ser juaristas. Los que conocemos la historia de Juárez, vamos, no, ahí te va. No, o sea, exacto, ese es mi punto. Juárez, ¿dónde fue a armar su presidencia legítima? No, también fue una ¿Ayuda de quién? ¿Ayuda de quién recibió? De Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos y Estados Unidos fue el que le ayudó. Lo armó. Para preparar su estrategia, para venir a verificar, para mí, entre comillas, robar esa presidencia legítima. Benito Juárez no tenía ningún peso político. Su único peso político, perdón lo que voy a decir, en ese entonces, que fue lo que le ayudó muchísimo, es que era indígena. Estados Unidos, ¿qué dijo? Me conviene. Claro. Le doy mi apoyo y México lo tengo de mi lado. ¿Un rostro conocido? ¿Eso no le llaman intervencionalismo? No, ¿cómo crees? Entonces, ¿cómo chingada se llama? Fue un caso aislado. Un caso aislado como Porfirio Díaz también tuvo intervencionalismo, a pesar de que yo digo que Porfirio Díaz ha sido uno de los mejores presidentes. No sé, también no tuvo, mira. También fue intervencionalismo extranjero. No sé, yo no estaba. No, yo tampoco. No. Ya tampoco, pero la historia nos enseña. O sea, son temas interesantes. Claro. Pero que no se vengan a dar sus pinches golpes de pecho cuando apoyan a Benito Juárez, cuando también él cuando llega, hubo intervencionalismo extranjero y del mismo país. Y una dictadura... a rajatabla. Claro. Porque que no. Con perdón de la palabra, muchos dicen, no, el mejor presidente. No. Y pues la historia cuenta que era un ojete. Sí. Nos quitamos esta historia que nos regalan en los libros de texto. Cuando había. Cuando había. O sea, te pones a leer, porque la información está. Solo es que quieras investigar un poquito tu propia historia. Muchos héroes nacionales realmente solo defendieron sus intereses. Entonces, aquí la verdadera pregunta es, ¿Benito Juárez fue el primer morenista de la historia? Yo pensé que iba a decir el primero que permitió el intervencionalismo. No, aquí México. Ya vámonos a temas un poquito menos serios. Sí, pero pues sí, o sea, yo sigo en la misma postura. En lo personal, yo creo que el gobierno de Chihuahua, su pecado fue no informar al gobierno federal. Pero pues realmente... es que ¿para qué les informas si te pueden tirar tu operativo? Exacto. O sea, sabemos que entre más gente sepa, menos te salen las cosas. Exacto, eso aplica para todo. Para todo en general. Sí, para todo en general. Y se tiene acreditado que ellos no vinieron a hacer ninguna situación más que hacer el desmantelamiento de ese laboratorio que pidió la gobernadora. Arriba, Chihuahua. ¡Ejo! Moraleja, si vas a invitar a la CIA a tu estado, asegúrate de tener un permiso por escrito. Y de que no se maten en un choque. Correcto. Ay, no. Pero vamos al debate final. Muchachos. Los 4 temas de hoy sí muestran un patrón muy, muy perturbador. Y estamos hablando que el Estado mexicano está fallando por todos lados para proteger al ciudadano. Y no nada más al ciudadano, sino que al visitante. Al visitante, porque somos un país de extranjeros. Y de turismo. Y cuando esto falla, pues ahorita resulta que ya nadie es responsable. Sí, lamentablemente es cierto. Teotihuacán es un ejemplo de cómo cuando la seguridad en espacios públicos pues es insuficiente, la verdad.
María Adela es un ejemplo de cómo las instituciones pueden ser usadas para encerrar a personas inocentes. Sí. Carolina Flores es un ejemplo de cómo la justicia llega tarde. Y Blasía en Chihuahua es un ejemplo de cómo los gobiernos estatales los obligan a violar la soberanía nacional. Sí. Pero pues bueno, mientras tanto, las víctimas esperan justicia, la turista canadiense no regresará a su país, María Adela sigue encerrada en un psiquiátrico y la familia de Carolina pide justicia. Pero además, los agentes de la CIA están muertos. Así que, pues moraleja, México tiene problemas muy serios, Mucho. estructuralmente hablando, y mientras no haya voluntad política, regreso a ese pinche punto, todo es político. Mientras no exista esa voluntad para resolverlos, vamos a seguir viendo este tipo de casos una y otra y otra y otra vez, porque desgraciadamente no alcanzamos a meter el tema, pero apenas el tema que vimos hace rato, de la chica del el novio que decapitó a su novia en Tamaulipas y todavía dejó la cabeza en el mostrador. ¡Qué horror! Lo peor de todo, mientras tanto, la presidenta, de tanto repetirlo, se lo está creyendo. Sigue diciendo que México está en paz y está en calma. No, bueno. Y nosotros aquí con micrófonos tratando de hacer ruido para que alguien escuche. Aunque sea que se rían. Correcto. Pues sí. Pero bueno. Este fue nuestro episodio número 8, muchachos. No es cierto, 9. Siempre voy uno atrás, ¿se dan Vas uno cuenta? atrás, Siempre vas uno voy uno atrás. atrás. Es que dice que el piloto no contó. Ese no Sí, contó, no. qué chafa. Sí, correcto. Pero bueno, aprendimos que Teotihuacán fue un escenario de un tiroteo masivo. Que una arquitecta fue encerrada en un psiquiátrico sin motivo. Que una suegra mató a su nuera con todo grabado. Y que la CIA andaba paseándose por Chihuahua como Pedro por su No es casa. cierto, andaba chambeando. No me Insisto, consta. No me insisto. consta, así que continúen. Abogados, también aprendimos que la Guardia Nacional respondió rápido, Ah, pero que los filtros fallaron. Que los psiquiátricos pueden ser cárceles encubiertas. sí. Que las suegras pueden ser terroristas. Sí. Y que Maru Campos tiene que explicar por qué los gringos estaban en su estado. Y pues antes de despedirnos, tenemos que anunciar la penitencia del perdedor del debate, del abogado del diablo. Correcto. Ja, ja, ja. Perdiste, licenciado No, Arón. la neta no. No, la neta no. Sus pinches argumentos fueron políticos, no fueron legales. Esa No. es pinche trampa. Lamentablemente, Lick, escudarse de un vacío legal a ¿Por veces qué no no? ayuda. No, Exacto. ¿Por qué no? porque tenemos jueces del bienestar y se aguanta. Por eso, no preguntes por qué más. Porque ellos no saben qué es un vacío legal, licenciado. También tú Ay, les no, hablas perdón, en cosas perdón. que ellos no saben. No, pues perdónenme. Su castigo tiene que publicar en redes sociales. ¿A usted qué le gusta hacer videos? Un video de 30, Exacto. un video de 30 segundos. No puede No, ser generado con IA. Va a decir que Teotihuacán, los filtros fallaron. María Adela en el psiquiátrico falló. Carolina Flores, la justicia falló. Chihuahua, la soberanía falló. Y yo, como abogado, no puedo defender lo indefendible. Hashtag la Audiencia Nacional. No, ¿es en serio? En serio, y tienes 24 horas. A ver qué sale, pero es contra mi voluntad, ¿vale? Pero la neta, insisto que no me ganaron ustedes y los jueces. Entiende, no siempre vas a ganar. Punto. Es contra mi voluntad. Es lo que dijo la gobernadora de Chihuahua cuando le preguntaron por qué no avisó a la federación. No, pero bueno. Síganos en redes como Audiencia Nacional Podcast. La próxima semana seguiremos viendo pues qué más sale. De hecho ya tenemos algunos temas en la mira. Sí. Pero pues sí, lamentablemente, afortunadamente, mi México siempre nos da para esto y más. No nos Y decepciona. mucho más. No nos decepciona mi México. Y si alguien de la Guardia Nacional nos escucha, ya sabemos que llegaron rápido. Pero cuiden filtros. Si alguien del psiquiatra nos escucha, dejen salir a María Adela, perdón. Y si alguien de la CIA nos escucha, híjole, pues Good job. hay que tener más cuidado. Correcto. No le hagan caso al licenciado Arón, solo al licenciado Guillermo y a mí. Recuerden, este es un podcast de Derecho Penal con Humor.
ya también administrativo, ya metimos. Sí, ya vimos. Ya metimos, pero no tomen consejo legal de nosotros. Bueno, de mí sí, de estos no. Eso es al revés. Alegres que esto es serio. Alegres Que esto es serio. Episodio 9. 9, licenciada. Nueve, Vámonos. 9. Ay.